Hola amigos, estamos en América Sports. Esto es Magazine Regional, que como hace 14 años te traemos la mejor información. Las feministas buscan desde hace muchos años la igualdad para con el hombre, incluso hasta en la manera de escribir y de hablar. Por eso salió la X, la E o el arroba para colocar donde se hablaba o se escribía en masculino. Algo que hasta el momento, en el 2020, no lo han podido lograr porque incluso la Real Academia Española muchísimas veces ha rechazado rotundamente esta manera de hablar y de escribir, incluso con el todas. Para ellos siempre el hablar de todos los argentinos es porque se está refiriendo a 45 millones de habitantes de este querido país. No aceptan ni el todas y muchísimo menos el todes. Yo podría explayarme mucho más sobre conversaciones que he tenido con varios profesores y maestros, incluso en Río Cuarto, pero creo que lo mejor es escuchar la entrevista que hicimos vía Zoom con dos excelentes profesoras de la Universidad Siglo XXI. Lo hicimos vía Zoom, una, Camila Monzó, en la capital cordobesa, y otra, Adriana González, en Río Cuarto. Vía Zoom les presentamos la entrevista y dejamos para que ustedes tomen sus propias conclusiones. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio o pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Nada, por la invitación. El lenguaje inclusivo es una manera de hablar en la cual podamos incluir otros géneros, además del masculino y el femenino, ¿no es cierto? Podríamos pensar que como dos aspectos centrales del lenguaje inclusivo es, por un lado, que trata como de no dejar en ese lugar privilegiado a los varones, a los hombres, pero además también me parece que lo más polémico, por ahí lo que genera más resistencia, también es que rompe un poco con esta dicotomía o este binario de lo masculino y lo femenino, ¿no? Pero bueno, hay como muchas maneras de hablar de manera inclusiva. Adriana, yo me acuerdo que en mi época se hablaba mucho, ustedes lo deben de haber escuchado posiblemente de sus padres, se hablaba mucho en jeringoso. Jeringoso era algo que hacíamos los chicos un poco como juego, lo hacíamos entre nosotros y tratábamos de muchas veces hacerlo delante de nuestros papás o delante de los profes, de los maestros de la escuela primaria, más que nada para que ellos no nos entendieran. Pero era un juego, o sea, no estaba impuesto, digamos, por un gobierno nacional o provincial para las escuelas educacionales. ¿Cómo ves esto de aquel jeringoso que yo decía y el lenguaje inclusivo actual? Creo que casualmente vos has señalado ahí la diferencia sustancial que habría, ¿no? Aquello de jerigonza, nosotros decíamos rápidamente jeringoso, pero era jerigonza. Y yo creo que era algo que se practicaba en la antigüedad, cálculo que en España. Hay una diferencia sustancial, porque con el lenguaje inclusivo no se pretende instalar un juego, ni siquiera
se trataría de un lenguaje secreto para que no nos entiendan, que sí existen algunas tribus, se ha dado en algunas tribus, esto figura, digamos, en los estudios antropológicos, como un modo de ocultar de lo que se habla, ¿sí? Que también lo hacen los varones para que las mujeres no entiendan de qué están hablando. Esto en algunas tribus. El lenguaje inclusivo en realidad se trata de una cuestión de derechos humanos de las mujeres, porque el universal masculino, significado, simbolizado en la O en el genérico el hombre, no incluye a las mujeres. Y una de las primeras, podríamos decir, primeros atentados a los derechos de las mujeres es omitirlas. Y omitirlas en el lenguaje. Porque si el lenguaje no las nombra, entonces no existen. ¿Sí? Toda realidad que no es nombrada en el lenguaje queda oculta, porque los humanos somos seres de lenguaje. Y esta es nuestra primera gran invención cultural, el lenguaje. Así que, bueno, sería como esa la primera gran diferencia con lo que está señalando. Y siguiendo con vos, Adriana, ¿vos creés o pensás o estás convencida o hablás con tus alumnos que realmente el hecho de ponerle una X, una arroba o una E a una palabra une al hombre y a la mujer? O sea, ¿los hace iguales solamente por esas letras? Estamos hablando de inclusión ahora, no de equidad o de igualdad. En todo caso, la equidad estaría en tener el mismo derecho a ser incluidos en el lenguaje, a ser nombradas, tanto las mujeres como las disidencias sexuales, ¿sí? No se está implementando en función de igualar hombres y mujeres, sino de acceder, es una cuestión de acceder al mismo derecho de ser nombradas en el lenguaje, en la lengua, ¿sí? Lo cual también hay que hacer una diferencia entre lo que sería perspectiva de género y lo que sería algo neutro. Porque hay algunos idiomas, como por ejemplo el inglés, que hay para muchos términos, digamos, no se usa ni femenino ni masculino, sino un neutro. Pero ahí no hay una intencionalidad de perspectiva de género o de derecho de las mujeres, ¿sí? Esto del lenguaje inclusivo tiene más que ver con esto, con el acceso a un derecho básico que sería el derecho a ser nombradas, ser mencionadas o mencionades, pensando también en las disidencias. Y con respecto a lo que señalas de una X, una arroba, bueno, ha ido evolucionando la búsqueda, tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito, y las expertas y especialistas en el lenguaje inclusivo, que ya hay bastantes, bueno, han hecho como una especie de análisis, ¿no? Con la arroba pasó que resulta ser un símbolo tecnológico, o sea que no nos menciona a las mujeres o a las disidencias. Con la X ocurre que es una consonante, por un lado, y por otro lado que no se nombra. O sea, si yo escribo o digo la palabra funcionarix, no estoy diciendo ni femenino ni masculino. Y por otro lado, al estar escrita, pues, resulta como disruptiva incluso. Entonces ahora se está probando con la E, que, bueno, aparentemente no es ni femenino ni masculino, podría ser más inclusiva, tiene una cuestión como que de establecer o imponer una pausa, porque cuando uno la lee, bueno, implica detenerse un poquito, pensar a quién se está refiriendo. De todas maneras, es como una forma un poco más inclusiva. Y lo que sería como más correcto sería el referirnos en una audiencia a todos, todas, todes, porque sería mencionarlos y nombrarles a todos los presentes, o sea, a todas las personas. Y en el lenguaje oral, digamos, no hay ningún inconveniente con eso, más allá de que algunos se molesten. Ahora, en el lenguaje escrito puede tener alguna dificultad el hecho de escribir mayor cantidad de palabras, ¿sí? De todas maneras, me parece
que hay una cuestión que tiene que ver con la aceptación de una realidad. Y la realidad es que... creo que bueno, no hay recetas, es algo sobre lo que se está debatiendo, se está construyendo socialmente, colectivamente, y bueno, me parece que también las soluciones son singulares. Por ejemplo, a mí particularmente me pasa cuando escribo que me es más práctico usar una X o usar un asterisco. Ahora, si yo voy a escribir algo para que alguien lo lea de manera oral, probablemente use la E para asegurarme que esa persona no reemplace la X por una O, supongamos, ¿sí? O bueno, si en este momento no me parece tan relevante, puedo dejar la X. Pero me parece bueno, que por ahí las soluciones también son singulares. Hay personas que les suena muy difícil la E y prefieren usar la A y la O, ¿no es cierto? Entonces, es decir, alumnos y alumnas. Y bueno, hay otras personas, sobre todo las nuevas generaciones, en las cuales la utilización de la E es algo que les es absolutamente natural, o lo pueden hacer con una facilidad que por ahí, bueno, a personas de otras generaciones les cuesta un poco más, ¿no? Entonces, me parece también que está bueno no pensarlo como algo impuesto, porque de hecho no lo es, al contrario, lo que es impuesto en este momento todavía es este lenguaje dicotómico, no inclusivo. Digo, por ejemplo, en las universidades, si bien no está prohibido el lenguaje inclusivo, es más probable que haya un respaldo institucional si la persona utiliza el lenguaje tradicional, ¿no es cierto? En cambio, si se utiliza el lenguaje inclusivo, por lo general muchas universidades no tienen todavía reglamentado eso, entonces queda a criterio del docente si aprueba o no aprueba esa tesis redactada de esa manera. Entonces, no podríamos decir que en este momento hay una imposición del lenguaje inclusivo, todo lo contrario. Y creo que está bueno que no sea una imposición, porque se juegan cosas muy importantes ahí. Entonces, realmente, en la medida en que vayamos entendiendo como sociedad la importancia y lo que se juega en el lenguaje, que no son solamente palabritas, digo, lo podemos llevar a otro plano, por ejemplo, lo que pasó cuando dejamos de hablar de crímenes pasionales y empezamos a hablar de femicidios. Bueno, es todo un universo de significados que va junto a algo tan sencillo como una palabra. Entonces, bueno, ya no son crímenes por las pasiones, sino que son asesinatos contra mujeres por el hecho de ser mujeres. Y bueno, como esa palabra podríamos pensar muchas otras, ¿no? Entonces, digo, en la medida en que estos cambios tengan que ver con discusiones, con reflexiones, me parece que ahí está lo importante, no imponerlo, sino que realmente nos demos estos debates y entendamos que las palabras son muy importantes porque nos codifican la forma de pensar, de ver la realidad. Creo que justamente no hay que hablar en términos de imposiciones, sino, no sé, pienso por ejemplo en el espacio educativo, por ejemplo en el secundario, bueno, hasta puede ser una oportunidad para hablar de por qué genera enojo, qué le genera a uno, qué le genera a otro, por qué será que genera tanto enojo, y es súper interesante porque cuando uno abre un poco el juego y les pregunta a los chicos, bueno, pero ustedes que inventan tantas palabras, los adolescentes que hablan, qué sé yo, ATR, RGD, o flashé, tienen muchos términos, entonces por ahí les preguntamos, bueno, pero ¿y ustedes se enojan cuando otros jóvenes usan esos términos? ¿O sus familias se enojan de la misma forma cuando los escuchan hablar así? Y no aparece ese enojo, ¿no? Entonces pensar por qué nos enoja tanto el lenguaje inclusivo es una oportunidad, pero no para imponer, para cerrar, sino justamente para que reflexionemos sobre ese enojo.
palabra femicidio, cuando muchos dicen tendría que seguir siendo homicidio. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que ser femicidio y homicidio, porque también hay mujeres que matan a los hombres. Entonces, sin una cuestión de género de ser femicidio o homicidio, no significa más directamente decir un homicidio de una mujer o un homicidio de un hombre. No, porque vos sabés, primero, porque las estadísticas muestran que no son muy significativos los asesinatos de hombres por parte de mujeres. Y por otro lado, porque los hombres se matan por otras cuestiones, no por cuestiones de género. El femicidio designa casualmente el asesinato a una mujer por el solo hecho de ser mujer, es decir, por su cuestión de género. ¿No? Esto que estaba diciendo Camila, que antes se le llamaba pasional, en realidad hay ahí toda otra cuestión que tiene que ver con el odio al género, o sí, es el odio al género, que bueno, tiene atrás toda una historia que tiene que ver con este patriarcado, con la dominación masculina, con el sometimiento, con la dueñidad, esto de sentir que la mujer es mía, que es mi propiedad, entonces yo hago lo que quiero, esto que antes se decía, mata por celos. En realidad, todo eso que hay detrás del femicidio tiene que ver con esta cultura del patriarcado, donde hay una primacía del varón y una cuestión que, bueno, se usa hoy el término dueñidad para referirse a esta cuestión, es propiedad mía. Y entonces en ese asesinato a la mujer hay también como un disciplinamiento, ¿no? No aceptar o no reconocer que es un sujeto, una sujeta, que es autónoma, que es independiente, que tiene su capacidad de decisión, que tiene sus propios derechos, entonces se la asesina. Es muy diferente al asesinato, al crimen que ocurre entre los hombres. Y incluso cuando hay, que es excepcional, porque no es tan común de una mujer que mate a un hombre, no es por la cuestión de género. No, está demostrado que no, eso las estadísticas lo muestran suficientemente. Y además, también justamente en este sentido apuntan las nuevas leyes, sobre todo la ley Micaela, que tiene que ver con la formación en perspectiva de género, y lo clave en esa formación es pasar de entender la violencia de género, pasar de una concepción interpersonal, como entre dos personas, y poder inscribir que eso que pasa, supongamos, entre dos personas, está inscrito en una estructura social. Y una estructura social se conforma por discursos, valores, creencias, leyes, lenguaje. Entonces, cuando sucede la violencia de una mujer hacia un hombre, es violencia, pero no se inscribe en una estructura de desigualdad y de relaciones desiguales de poder. Por lo tanto, no se le llama violencia de género, es violencia, ¿sí? Lo mismo podría suceder, no sé, en violencia de un niño hacia un adulto. Bueno, sí, es violencia, pero no está en juego la asimetría o la desigualdad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la generación. O si hay una agresión o una violencia de un empleado hacia un jefe, por supuesto que es violencia, pero no se inscribe además en esa relación desigual de poder, ¿no? Por eso, bueno, es tan importante como sociedad poder formarnos en perspectiva de género, sobre todo, bueno, también en los ámbitos profesionales, para poder entender que no se trata de una relación entre dos personas, sino que hay todo un aparato político, cultural, de lenguaje, que están en el sustento de estas relaciones. Los profesores están todos obligados, no importa la materia que tenga cada uno, obligados a aprender y a capacitarse en lenguaje inclusivo. En este momento, las universidades tienen la decisión sobre esta cuestión,
específicamente en el siglo XXI todavía no está instituido. Sí es una cuestión que se está debatiendo, se está pensando, pero no está instituido. No, los docentes no, ningún docente está obligado a utilizar lenguaje inclusivo, ni los alumnos, pero tampoco está prohibido. Yo particularmente, y bueno, más en mi materia que es estudios de género, utilizo permanentemente el lenguaje inclusivo y los alumnos, las alumnas también lo hacen. Así que, pero bueno, es importante avanzar hacia una institucionalización, que yo pienso que no tendría que ver con la imposición, sino justamente con pensarlo como una herramienta. Sería importante, porque si no queda, como por ejemplo pasa muchas veces con la educación sexual integral, queda como la buena voluntad de los sujetos individuales, y eso es complicado, ¿no? En cambio, cuando hay un respaldo y un acompañamiento institucional, de capacitación, de reflexión, bueno, el panorama es muy diferente, ¿no? Pero en este momento todavía eso está en proceso. Una pregunta más, Camila. En el caso de que vos das un examen, los alumnos, ¿puede alguno de ellos traerte el examen escrito en lenguaje inclusivo? Y si así fuera, ¿tienen, entre comillas, un plus para vos que rindan de esa manera o no? A puntuar más o menos porque lo usen. Pero sí es cierto que, bueno, que los alumnos, a medida que van entendiendo de qué se trata esto de lo estructural y de que el lenguaje es el software con el cual pensamos, solos lo van adquiriendo y lo van incorporando. Yo ni les ando controlando, ni les ando retando, ni nada, sino que inclusive a veces, qué sé yo, si lo cuestionan o preguntan, bueno, me parece que es eso, es tan importante que si se abre el debate, rápidamente se entiende de qué se trata. Yo pienso que las universidades en cuanto a academia no lo van a implementar o reglamentar, digamos, a ese uso, hasta tanto el uso mismo, el uso social de este lenguaje inclusivo se imponga. Y como hay mucha dependencia de la Real Academia Española, me parece que las universidades no van a establecer ahí ninguna reglamentación hasta tanto no se dirima, digamos, ese debate que está habiendo ahí con la Real Academia Española, que en algunos momentos parece que la acepta, o sea, cuando queda políticamente bien lo aceptan, porque recuerdo cuando se inició el Congreso de la Lengua, hace 2 años, creo, en Buenos Aires, el que inauguraba el Congreso de la Lengua, que había venido de la Real Academia Española, hizo todo un discurso hermoso, muy bello, y hablando del lenguaje inclusivo. Pero la academia, la verdad, que no lo está aceptando, no lo está reconociendo, siendo que en realidad la función de la Real Academia Española es normativa y no prescriptiva. Y normativizar implica ubicar, registrar esos usos nuevos que van surgiendo en la cultura, y así como las culturas son dinámicas, las lenguas en que se va expresando la cultura también son dinámicas, no son estáticas. Y además de no ser estática la lengua, se va transformando y no puede haber, digamos, algunos términos que sean considerados como esenciales, porque esa función de no querer, digamos, reconocer el valor que tendría el lenguaje inclusivo es apelar a un esencialismo de la lengua que no tiene mucho sentido, porque algo que es esencial es estático, ¿sí? Es inmutable, no cambia, pero hay entonces como una contradicción, ¿sí? La lengua va cambiando, los usos de la lengua se van modificando con el transcurrir de las culturas y con las transformaciones de la cultura, entonces ahí choca, digamos, con esa idea de una esencia de la lengua, ¿no? Entonces, me parece que es una cuestión política de la Real Academia Española, muy fuerte,
que tiene que ver con la dominación, ¿no? Cami, ¿vos qué pensás? Ahí tiene que ver con la dominación, Sí. de algún modo. Sí, pero bueno, de todas formas es el lugar también que se le da a esa institución. La Universidad Nacional de Córdoba ya aprobó el lenguaje inclusivo, ¿sí? Entonces no es obligatorio, pero quien quiere lo puede utilizar. Y bueno, y el Colegio de Psicólogos, por ejemplo, el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba está redactado con X, y bueno, y además es coherente también con la perspectiva de género y con los valores, ¿no es cierto?, que sustentan ese Código de Ética. Bien, claro. Eso me parece una cuestión importante porque las universidades públicas de la Argentina han adherido a la ley Micaela, están trabajando también, hay una red de universidades públicas por los derechos de las mujeres en contra de la violencia, entonces es coherente. No conocía este dato de la Universidad Nacional de Córdoba. Pausa pequeñita, tenemos muchísima información, no te vayas. Seguimos sumando herramientas para combatir los incendios. Juan Schiaretti presentó la nueva unidad de comando integral para situaciones de emergencias. Un vehículo que trabaja en terreno equipado con una estación meteorológica, equipos de radiocomunicación y computadoras para lograr una mejor coordinación y dar respuesta ante estas situaciones. También se entregaron 6 kits forestales para equipar camionetas con motobombas que permiten atacar más rápido los incendios en zonas de difícil acceso. Entre todos podemos y hacemos más. Recordá siempre que para publicitar en nuestro programa tenés que llamar al número que figura aquí debajo de la pantalla, 358-416-0186. No te quedes afuera. Vicenza Sociedad Anónima es una empresa familiar que lleva más de 50 años dedicada a la producción e introducción de frutas y hortalizas que traemos con transportes propios al mercado de abasto de Río Cuarto. Los esperamos con la mejor atención. Vicenza Sociedad Anónima. Ya está vigente el nuevo paquete de medidas económicas para acompañar a las empresas o rubros más perjudicados por la pandemia de coronavirus. Por eso, se dispuso la eliminación del mínimo de la contribución que incide sobre comercio e industria desde agosto hasta diciembre del 2020. Además, las actividades que aún no fueron habilitadas están eximidas del pago inmobiliario y de EMOS desde el mes de abril hasta 30 días después a la autorización del rubro por parte del COE. Para solicitar los beneficios, llena el formulario en riocuarto.gov.ar. Los transportes escolares, los vehículos para personas con discapacidad y los afectados al turismo están eximidos del pago automotor por el mismo periodo. También acordate que el plan extraordinario de facilidades de pagos de deuda se extendió con más beneficios por 120 días más. Podés consultar más información en atrip.riocuarto.gov.ar o llamando a la línea gratuita 0800 444-5454, opción 3. Sigamos cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. ¿Sofi? ¿Sí? ¿Cómo te fue anoche? Me fue bárbaro, mami. Me divertí mucho. Fue una noche soñada. Nunca me había sentido así. Y pasó algo cuando él llegó. Fue increíble. Descubrí mi amor, ma.
Anoche descubrí mi pasión. Ma, quiero ser una bailarina. La amistad logra cosas maravillosas. Contagiala. Igualdad, respeto, integridad, cortesía. Contagiemos valores. Es una iniciativa del Comipaz. De un porcentaje de alumnos que en la Universidad Siglo XXI de Río Cuarto lo estén utilizando en este momento. ¿Tenés idea de cuántos son? Me resulta muy difícil hacer ese porcentaje porque no hay estadística de esto, pero lo podría pensar en función de considerar aquellos estudiantes que apoyan o sostienen la perspectiva de género y que no son muchos. Y en ese sentido, ¿qué podría decir? Un 5%, no sé, Cami, ¿vos qué opinás? Yo diría que apenas un 5%, que a lo mejor es una cifra generosa todavía, ¿no? El contexto institucional es importante, sea en una universidad, sea en un secundario. Los alumnos responden muchas veces los exámenes en función de lo que anticipan, de lo que va a ser bien valorado o de lo que va a ser bien ponderado. Entonces, si no está claro, ¿no es cierto?, en una institución que el lenguaje inclusivo puede ser utilizado por quien quiera hacerlo, bueno, puede ser que alguien se esté como de utilizarlo. Por eso también digo, igual 10% es un montón. Sí. Pensando, ¿no es cierto?, que es un debate que ha empezado recientemente, pero bueno, también habría que ver quiénes hablarían el lenguaje inclusivo si la institución explícitamente se posiciona a favor, ¿no es cierto?, del lenguaje inclusivo y de las formas en que las personas quieran hablar. Y también pienso que se viene un cambio generacional impresionante. Cuando, digo, no es lo mismo los estudiantes que están en quinto año de la universidad que los que ingresaron este año. Hay cuestiones generacionales que son muy palpables, que se ven en el lenguaje, que se ven en las expresiones de género, y bueno, eso me parece que también va a impactar, ¿no es cierto?, en las universidades. Muchos hablan, doña Rosa, de querer imponerlo. En realidad es un lenguaje político que en el término de los 4 años, si este gobierno se fuera o si es reelegido 4 años más, va a ser el término en el que va a durar este lenguaje inclusivo. Terminado este gobierno, se termina esta manera de hablar. ¿Qué pensás vos, Camila? Considero que sí es político en el sentido de que tiene que ver con luchas sobre el poder y las relaciones de poder. El feminismo, estamos en un momento del feminismo y de las luchas de los movimientos de mujeres y LGBT, que justamente se caracteriza por su masividad, y bueno, y por ser internacionales. Digo, esto va mucho más allá del contexto de Argentina. Por supuesto que si los gobiernos nacional, provincial, municipal, bueno, son grados de institucionalidad, ¿no es cierto? Entonces, una persona que tiene un respaldo, ¿no es cierto?, en el gobierno, en la institución a la que asiste, la institución educativa, para poder hablar con lenguaje inclusivo, digo, si hay toda esa legitimidad, bueno, es mucho más probable que se sienta habilitado o habilitada para utilizarlo. Ahora, yo creo, estoy convencida de que va mucho más allá de este gobierno, y sí es una cuestión política, entendida la política como las relaciones de poder. Hablar en masculino no es una casualidad, no es que, casualidad, siempre se ha hablado en masculino. Tiene que ver con un lugar de poder y de producción del lenguaje, del conocimiento. Entonces, bueno, poder empezar a hablar de otra manera, ¿no es cierto?, y no solamente pensando en las mujeres, pensando en todos los sujetos que no se sienten incluidos en ninguna de esas dos categorías. E insisto en esto de lo generacional, porque muchos jóvenes no se sienten
en binarios. Es algo que se ve cada vez más, ¿no es cierto? Entonces, creo que no tiene que ver, no hay una relación así directa. Es una cuestión que lo excede. Adriana, como pregunta, ¿qué va a suceder un poco en broma y otro poco muy en serio? ¿Qué va a suceder con, por ejemplo, el Día del Maestro, que sucedió hace 2 días atrás? ¿Qué va a suceder con los Reyes Magos, con Papá Noel? También sucedió con mi mamá, y yo tengo una hija, además de una esposa, bueno, ahora estoy divorciado, pero tuve una esposa, y tengo una hija que tiene 37 años, y yo no vi a ninguna de ellas traumadas por Papá Noel o por los Reyes Magos o por el maestro, por no decirle maestra y maestro. O sea, ¿me entendés? Hablo por Doña Rosa siempre, ¿no? ¿Qué pregunta? Bueno, en realidad está sucediendo muchas cosas que por ahí no se publican o porque no las han recogido los medios, pero el Día del Maestro, en realidad, cuando nos saludamos entre los docentes, no nos decimos, ni siquiera hacemos referencia ya a Sarmiento. Al contrario, hay toda como una... Porque, a ver, las luchas feministas y de los movimientos de mujeres y LGTB, son luchas que van mucho más allá de, digamos, el reclamo por algún derecho, sino que también se pretende deconstruir aquellos ídolos o héroes que, bueno, ejercieron o alcanzaron ese estatus de héroes merced a las violencias, o a las distintas violencias o formas de ejercer violencia contra otros, ¿no? Otros sujetos, varones, mujeres, etc. Por lo tanto, el Día del Maestro para nosotras y nosotres es el día de les docentes, ¿sí? Ya no nos decimos feliz Día del Maestro, les docentes. Y me parece que con las otras realidades así tan simbólicas también está ocurriendo lo mismo. Esto para tomar algo que señala Camila, que me parece súper interesante de destacar, que tiene que ver con los cambios generacionales. De hecho, lo hemos visto en el último Ni Una Menos, que fue el año pasado, porque este año obviamente estábamos en cuarentena, y fue impresionante cómo se notó la presencia de adolescentes, ¿sí? De toda esa juventud estudiantil, de secundario, que está haciendo una gran transformación, está llevando adelante una gran transformación. Y así como podemos señalar ese cambio generacional que tiene que ver con el protagonismo de estos adolescentes, también hay que señalar que hay muchos papás y mamás, o papás mamás, como dicen algunos niños hoy, niñes, que están haciendo una gran transformación también en la crianza de sus hijos, y donde estos ídolos como Papá Noel, los Reyes Magos, no lo estoy viendo. No lo estoy viendo mucho, ni con la fuerza que tiene, digamos, en las familias más tradicionales. Y me parece que está habiendo cambios en un montón de sectores y lugares que, bueno, tal vez no estamos hablando de esos cambios, pero se están dando. Es mi visión, ¿no? El Día del Niño, sí, ahí sí veo como un caso que sí se podría analizar
desde la perspectiva de género y desde el lenguaje inclusivo. Pero Papá Noel no, y Reyes Magos tampoco. Son personajes masculinos y masculinos quedarán. Igual son de la fantasía. Tiene que ver con los derechos, respetar las identidades autopercibidas. Si alguien se autopercibe en la actualidad varón, no le voy a decir, no le voy a hablar con E ni le voy a hablar con A. Si un alumno es un alumno varón que se autoidentifica varón, no le voy a decir alumna ni le voy a decir alumne. Voy a decir alumnes si estoy hablando en plural, ¿no es cierto? Digo porque también hay una campaña de deslegitimación, de trivialización, banalización y ridiculización del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, se hablan tonterías que dejan mal parado el lenguaje inclusivo, pero no se trata de eso, y es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de identidad de género, estamos hablando de algo muy importante, que es que las personas que no se autoperciben con una identidad de género que se corresponde con su cuerpo al nacer, ¿no es cierto?, o el género asignado al nacer, puedan sentirse reconocidas, identificadas como quieren. Es algo muy importante y es una cuestión de derechos humanos y de salud mental. ¿Qué es lo que llega a, como vos decís, a cierta población? Ah, bueno, entonces si fulano se siente delfín, va a ir y se va a cambiar el documento como delfín. Eso no es ley de identidad de género, eso es una cosa ridícula, un discurso que se reproduce justamente de quienes están en contra de que las personas puedan vivir con libertad, ¿sí? Entonces, no confundamos los tantos. El lenguaje inclusivo no aplica a Papá Noel, o aplica en el sentido de que aplica a las situaciones en general, pero las personas que se autoperciben hombres, varones, bueno, correcto hablar con un lenguaje, con una forma de referirse en masculino. En cambio, bueno, Día del Niñe o Día de las Nieces, sí me parece importante abrirlo, ¿no es cierto? No solamente respecto del género, sino también pensar que en niñeces, por ejemplo, en ese término, uno está abriendo a una diversidad de experiencias que tienen que ver con transitar esa etapa de la vida, que bueno, abre ahí a una diversidad. O hablar del Día de las Familias, por ejemplo, ¿no? Bueno, me parece súper interesante, ¿no? Porque la diversidad también va mucho más allá del género. Cuando vos decides percibirse, por ejemplo, por el contrario, una mujer se puede percibir hombre o un hombre se puede percibir mujer, pero siempre es un hombre que se siente mujer, pero siempre es hombre, ¿o no? No sé si entiendo la pregunta. El gen es lo que se autopercibe, es una cuestión subjetiva respecto de cómo me percibo, que va más allá de los cromosomas, los caracteres sexuales externos, internos, ¿sí? Se puede venir al mundo de distintas formas y en realidad la mayoría de las personas ni siquiera encajamos en la normalidad de lo que es ser macho-hembra, ¿no? Sino que hay, digo, si a lo fino y a una persona le analizáramos la carga hormonal, los cromosomas, las características sexuales, ¿no es cierto?, externas e internas, vemos que la sexualidad es más bien un continuum, no es tan tajante, ¿no es cierto?, como que hay dos categorías nomás. Ahora, más allá de cómo un cuerpo venga a este mundo, lo importante es que las personas puedan, bueno, si se autoperciben de algún modo, que esa autopercepción sea respetada por el resto de las personas. Sea que se autopercibe hombre, mujer, travesti, etcétera. No binaria. Los jóvenes de ahora se vienen no binarias, es así. Es una identidad de género, ¿no es cierto?, que no encaja ni en masculino ni en femenino, no es binaria.
Y justamente como no es binaria, bueno, utilizan también, ¿no es cierto?, la E para salirse de ese binarismo que estaría dado por la A y la O. Entonces, hay quienes dicen no binario y algunos dicen no binarie. El día de mañana, hoy que estamos con este maldito virus del COVID, se muere, van a decir, se murieron 15 hombres y 15 mujeres. No se murió un binarien, una mujer que se creía hombre o un hombre que se creía mujer. Osvaldo, primero esto que decís, hombre que se creía mujer, es una forma de violencia simbólica, ¿no es cierto? Porque no hay hombres que se creen mujeres. Hay mujeres, hombres que pueden ser cis o pueden ser trans. Pero no es que alguien se o no se cree, ¿no? El término sería... y esto que decís del ADN, bueno, pensemos también que es una cuestión que tiene que ver con la ciencia. Que el sexo esté en el ADN no fue posible antes del descubrimiento de la genética y del ADN, y las personas lo mismo tenían sexos. Entonces, o sea, sí, bueno, el ADN, qué sé yo, a lo mejor dentro de 10 años se descubre otra cuestión que no tiene que ver con el ADN, pero los ADN no necesariamente son binarios, hay muchas formas de ADN en los cuales las personas tampoco encajan, ni en XX ni en XY, pero bueno, lo importante es que estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de vivir en una sociedad donde todos, todas y todes nos podamos sentir lo mejor posible, ¿no? Entonces, más allá de lo que pueda decir un ADN, es interesante realmente, no solamente para quien se autopercibe de una forma distinta ADN, sino para el resto de las personas también es muy interesante poder abrir la cabeza y entender de qué se trata, ¿no? Adriana, ¿qué pensás justamente? Porque las palabras de Camila, sin ninguna duda, creo que cierran un poco la nota diciendo de que en un país, como había dicho yo al principio también, en un país democrático como el nuestro, cada uno tiene derecho de vivir como lo siente, realmente, sin obligar y sin entorpecer a los demás, haciendo su vida libremente. Tiene un valor importante, ya que señalas el término acá, democracia, tiene un valor importante porque tiene que ver con las ciudadanías y el acceso a un derecho básico que es también el derecho de ciudadanía, porque si no hay como una desigualdad muy grande también en relación a eso. ¿Quiénes son ciudadanos con derecho a disfrutar la ciudad, gozar de la ciudad, de todo lo que nos ofrece? Solamente los varones, están pensadas también para las mujeres, para las disidencias sexuales. Obviamente que es muy importante señalar esto, ¿no? Es una sociedad democrática y entonces la democratización tiene que ser permitir el acceso a todos los derechos que se han escrito, digamos, ¿no? Y respetarlos implica esto, visibilizar a todas las personas, no solamente a el que cumple con lo que dice la norma o aquellas teorías que esencializaban qué es ser varón y qué es ser mujer, ¿no? Estamos hablando de una ruptura con esos esquemas, casualmente. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Recuerden que siempre estamos miércoles 11:30 horas y sábado 16 horas. Siempre, claro, por la pantalla de América Sports en todo el país en HD. Que Dios los bendiga. Chao.